estrategias de búsqueda de información para la investigación. En esta presentación trataremos las estrategias de búsqueda de información para la investigación. Agenda o temas a tratar. Definición de estrategia de búsqueda. Puntos de acceso en un registro bibliográfico. Puntos de acceso según el tipo de documento. Operadores booleanos básicos como estrategia de búsqueda. Aquí explicaremos brevemente qué son, para qué sirven, cómo funcionan, cuáles son los operadores booleanos más frecuentes. Operadores de posición. Aquí explicaremos el operador comillas, por ser el principal y de uso más frecuente. Y finalmente daremos algunas recomendaciones a tener en cuenta para ayudarles a conseguir más y mejores resultados en su búsqueda de información científica. Definición de estrategia de búsqueda. Estrategia de búsqueda de información se define como el conjunto de procedimientos y operaciones que un usuario o investigador realiza con el fin de obtener información selectiva, relevante y pertinente para resolver un problema de investigación. Puntos de acceso en un registro bibliográfico. Los puntos de acceso en un registro bibliográfico pueden variar de acuerdo al tipo de documento. Por ejemplo, aquí presentamos un registro bibliográfico de un libro, como normalmente aparece en los catálogos bibliográficos y en las bases de datos referenciales. Podemos distinguir dos tipos de puntos de acceso. Los puntos de acceso relacionados con la descripción literal del documento, donde podemos apreciar el autor, el título de la obra, la edición, el lugar de publicación, la editorial, el año de publicación, la cantidad de páginas, entre otros datos. En una base de datos, el idioma que se utiliza para buscar estos puntos de acceso es el idioma original del documento. Los puntos de acceso relacionados con la descripción semántica del documento. Podemos distinguir los descriptores y las palabras claves dentro del resumen o texto del documento. En una base de datos, el idioma que se utiliza para buscar estos puntos de acceso es el de la base de datos, el cual en muchas ocasiones el idioma es el inglés. Puntos de acceso según el tipo de documento. Los puntos de acceso pueden ser palabras, números o códigos alfanuméricos. Aquí presentamos una tabla con los puntos de acceso en los principales documentos de una base de datos. Para los libros, tesis, trabajos de investigación, los principales puntos de acceso son el autor, el título, tema o palabra clave. Para localizar estos puntos de acceso tenemos como fuente de información los catálogos en línea de bibliotecas físicas, bibliotecas digitales, repositorios institucionales, por ejemplo, el catálogo en línea del sistema de bibliotecas de la UNFB, repositorio Alicia del CONCITEC, el repositorio Renati de la SUNEDU, etc. Para el artículo científico, los principales puntos de acceso son el autor, el título del artículo, tema, título de la revista y en algunos casos el editor. Las principales fuentes de información para localizar estos puntos de acceso son las bases de datos referenciales o a texto completo, por ejemplo, la base de datos de ALNet, Cielo, Reddit, ProQuest, etc. Para las ponencias de un evento, los principales puntos de acceso son el autor, el título de la ponencia, temas, nombre del congreso, fecha, lugar en que se llevó a cabo, institución auspiciadora o que promueve el evento. Las principales fuentes de información donde se localizan estos puntos de acceso son el catálogo de bibliotecas, base de datos hemerográficas o de publicaciones periódicas, internet, etc. Por ejemplo, página web de las instituciones que auspician o promueven el evento.
Operadores booleanos básicos. Los operadores booleanos son los términos que se utilizan para describir las operaciones lógicas que el usuario emplea en una base de datos para iniciar, ampliar o reducir una búsqueda de información. Sirven para combinar los términos, palabras claves, temas y demás puntos de acceso. Los operadores booleanos más utilizados son AND, que en inglés es y representa intersección, OR, que en inglés es o y representa unión, y NOT, que en inglés es not y representa exclusión. Operador AND, o también denominado operador de presencia. Símbolos: el símbolo más y el símbolo ampersand, que significa y. Función: muestra solo resultados que contengan todos los términos de búsqueda especificados, independientemente del orden y de su posición relativa. Resultado: a mayor cantidad de términos combinados con este operador, menor número de resultados. Ejemplo: COVID-19, el operador AND y el término tratamiento. COVID-19, el símbolo más y el término tratamiento. COVID-19, el símbolo ampersand y el término vacunas. Y otros 3 ejemplos a continuación. El buscador de la base de datos mostrará solo los resultados que contengan estos 2 términos. Operador OR u operador de alternancia. El símbolo es una barra vertical. Función: muestra resultados que contengan al menos uno de los 2 términos. Es útil para indicar asociaciones entre palabras o sinónimos en la búsqueda. Resultado: a mayor cantidad de términos combinados con este operador, mayor número de resultados. Por ejemplo, insomnio y el operador OR y el término desvelo. Insomnio, el símbolo de barra vertical y el término desvelo. Y a continuación otros 2 ejemplos. El buscador de la base de datos mostrará resultados que contengan al menos uno de los 2 términos. Operador NOT, o también denominado operador de exclusión. Símbolos: el símbolo menos y el término and not. Función: muestra resultados que contengan únicamente el primer término y no el segundo. Resultado: reduce la cantidad de resultados al excluir términos. Ejemplos: COVID-19 not noticias. COVID-19, el símbolo menos y el término medio ambiente. Y otros 2 ejemplos. El buscador de la base de datos te mostrará resultados que contengan la palabra COVID-19, siempre y cuando no incluya también noticias, medio ambiente, enfermería y nursing care. Operadores de posición. Son varios los operadores de posición, como el SAM, with, near, far, at y comillas. No se consideran operadores booleanos porque no establecen relaciones lógicas entre los términos de búsqueda, sino de proximidad. El más utilizado es el buscador comillas, que trataremos a continuación. Operador comillas. Sus símbolos son las comillas. Su función: muestra resultados que contengan todos los términos considerados entre las comillas, uno al lado de otro, en la misma frase y en el mismo orden. Resultado: reduce la cantidad de resultados y matiza las búsquedas. Ejemplo: COVID-19, pacientes hipertensos. Comillas: COVID-19, estadística, poblaciones vulnerables, Perú. El buscador de la base de datos mostrará resultados que incluyan todos los términos juntos, uno al lado del otro, en el orden especificado. Recomendaciones a tener en cuenta: emplear desde ya los operadores booleanos básicos y el operador comillas en todas sus búsquedas para familiarizarse con su uso. Escribir los operadores booleanos con letras mayúsculas, aunque para la mayoría de los buscadores de las bases de datos le es indiferente, pero evitar ese riesgo. Generalmente las bases de datos y catálogos bibliográficos en línea tienen formato de búsqueda preestablecido,
una búsqueda simple o básica y búsqueda experta o avanzada. Y recuerden, una buena estrategia de búsqueda nos permite obtener información útil para nuestra investigación. Gracias por su atención. Habló para ustedes Vivian Candela, bibliotecólogo de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal.